El 2026 arranca con una realidad incómoda para miles de hogares ecuatorianos. Deudas acumuladas, presupuestos familiares en rojo y una avalancha de procesos judiciales que no da tregua. Las cifras del Consejo de la Judicatura revelan más de 1 millón de juicios por deudas en los últimos 3 años, con los pagarés como principal detonante de demandas rápidas y agresivas. Para entender qué está pasando, a quiénes afecta más y sobre todo qué se puede hacer cuando la deuda ya llegó a los tribunales, vamos a dialogar con César Coronel, abogado de defensa de deudores de Ecuador. Bienvenido a Punto de Orden. Las cifras muestran un crecimiento sostenido de los juicios por deudas. ¿Estamos frente a una crisis silenciosa de sobreendeudamiento familiar en el Ecuador o simplemente a una mayor judicialización del crédito? ¿Qué tal, Juan Javier? Un abrazo para todo el panel, gracias por la invitación. Un abrazo también a quienes nos escuchan a través de Radio Centro y quienes siguen esta entrevista a través de las redes sociales. Los ecuatorianos estamos sobreendeudados y esta es una realidad que no podemos desconocer. Hoy, 3 de cada 10 personas con un crédito vigente registran una calificación mala o pésima en el buró de crédito, y esto debido a una serie de atrasos en el pago de sus obligaciones. Entonces, es importante mencionar que cuando una persona está sobreendeudada, hay consecuencias de distintas índoles. Primero, en el ámbito personal, esto puede generar estrés, ansiedad, incluso otros fenómenos como la drogodependencia, alcoholismo, violencia intrafamiliar y hasta divorcios, que según el INEC es la segunda causa de divorcios en el Ecuador relacionada con deudas. Segundo, en el ámbito prejudicial, es decir, la gestión de cobranzas, que muchas veces termina también en hostigamiento cuando no se respetan las reglas que ha establecido la ley para esta gestión de cobranza extrajudicial. Pero luego también, cuando el acreedor no logra conseguir que la persona pague esta deuda, se lleva esto a los tribunales de justicia. Y como bien lo ha dicho usted, Juan Javier, en los últimos 3 años se han presentado cerca de 1.200.000 demandas por deudas en todo el Ecuador, el 60% de ellas vía ejecutiva. Y esto es importante aclarar a la ciudadanía qué significa, porque quizá puede que nos suene un poco extraño. Existen varias vías para que uno lo puedan demandar, pero la vía más expedita, más rápida, es la vía ejecutiva. ¿Por qué? Porque usted lo demandan, con la sola presentación de la demanda se pueden dictar medidas cautelares, como por ejemplo el embargo del vehículo. Luego viene el proceso de citación. Usted tiene 15 días para contestar a la demanda. Si usted no contesta, le dictan sentencia, y esa sentencia es inapelable si usted no comparece al proceso judicial. Por eso es importante que la ciudadanía sepa que cuando ya tiene un proceso judicial por deudas, comparezca oportunamente y se defienda. Ahora, más de la mitad de las demandas provienen del cobro de pagarés. ¿Por qué este instrumento se ha convertido en el arma preferida de los acreedores? ¿Y qué riesgos asume una persona cuando firma un pagaré sin asesoría legal? El tema del pagaré, digamos, es una de las herramientas crediticias más opcionadas o más elegidas, justamente porque es un título ejecutivo y su cobro se realiza por la vía ejecutiva. De tal manera que si usted no comparece al proceso judicial y no se defiende, el proceso va a terminar mucho más rápido. Por otro lado, es importante mencionar que el pagaré tiene 2 orígenes principales: el crédito de consumo, es decir, cuando usted va a sacar un crédito en una cooperativa o en un banco, o también el refinanciamiento. Cuando usted, por ejemplo, tiene una tarjeta de crédito, que es una deuda por esencia ordinaria, usted no la puede pagar a tiempo y hace un refinanciamiento, que para mí es un error que mucha gente comete. Entonces, cuando se hace el refinanciamiento, le hacen firmar un pagaré. Entonces, cuando usted firma un pagaré y no conoce sus consecuencias, puede tener problemas a futuro. Y voy a poner un ejemplo de una persona que atendimos en la ciudad de Quito. Esta persona tenía una deuda con una cooperativa por $20.000. Ya había pagado $15.000 de la deuda. Le quedaban 5.000 que ya no pudo pagar porque perdió su trabajo. Resulta que le demandan y le presentan al cobro el pagaré por los $20.000 sin reconocer los abonos que se habían hecho a esta deuda. Como esta señora no se presentó al proceso judicial porque no contestó dentro de los 15 días la demanda, el juez le condenó a pagar los $20.000 y además intereses. Entonces, evidentemente, cuando ella ya se enteró, ya no había mucho que hacer, porque esa sentencia, cuando usted no comparece al proceso ejecutivo, es inapelable. Por eso la importancia de que cuando una persona está demandada, sepa buscar asesoría y pueda defenderse oportunamente. Ese dato de que el 10% de la población ecuatoriana tiene complicaciones con deudas,
10% uno diría, ok, 10 del 100%. Es casi el 30, licenciado. Pero es que además los efectos para la familia, porque el problema que puede tener el padre le afecta al hijo, a la esposa y demás. Estamos hablando de que se multiplican los millones. Quisiera saber, ¿cuál es la situación de los bancos? ¿Son flexibles, no flexibles? ¿Pueden ser más? ¿Cuál es la situación en esa relación entre bancos, instituciones financieras y la ciudadanía? Durante estos últimos 3 años que he tenido la oportunidad de dedicarme exclusivamente a este tema, puedo decir que ha habido mucha apertura por parte de la mayoría de acreedores, no todos, pero ha habido una suerte de aprendizaje mutuo, ¿verdad? Porque al final del día, cuando el acreedor abre las puertas a una negociación con el deudor, se pueden llegar a acuerdos, pero en cambio, si el acreedor cierra las puertas a un posible acuerdo, ni el acreedor cobra ni el deudor paga. Entonces, al final del día es importante tener este tipo de mecanismos que nos permitan justamente el acercamiento. En ese sentido, por ejemplo, también es necesario destacar que desde el gobierno nacional existe una voluntad política importante para poder ayudar a nosotros los deudores. Ejemplo de ello fue la Ley de Alivio Financiero de diciembre del 2024. Sin embargo, no es lo único necesario y no termina siendo suficiente porque la situación de sobreendeudamiento es mucho más grave y cada vez es mucho más compleja. Por lo tanto, es necesario también que podamos, y aprovecho el espacio porque además muchos líderes de opinión y políticos escuchan este programa, es importante que en Ecuador también vayamos hacia una discusión de legislación de segunda oportunidad, porque lamentablemente hoy en el Ecuador un delincuente tiene más derechos que un deudor. Si una persona mata a otra, sale de cárcel 23 años después, y en 24 horas le limpian el récord policial. Usted se atrasa 3 meses en el pago de una deuda, queda marcado de por vida. Entonces es importante que también en el Ecuador hablemos y abramos ese debate de legislación de segunda oportunidad, que ya existe en Colombia, que ya existe en Chile, que ya existe en España, y que es importante para que las personas que por un error, por una situación absolutamente ajena, han caído en morosidad y por supuesto en esta situación. El endeudamiento no es un delito, pero la desinformación sí puede convertirse en una condena económica. Entender los riesgos, actuar a tiempo y buscar asesoría especializada puede marcar la diferencia entre un problema manejable y la pérdida del patrimonio. Agradecemos al abogado César Coronel de Defensa de Deudores Ecuador por ayudarnos a poner claridad jurídica y sentido común en un tema que hoy golpea a miles de familias ecuatorianas. Agradecido por la oportunidad y nada más recordarle a la audiencia que con una estrategia jurídica oportunamente puesta en acción, toda deuda tiene solución.